Bien, continuando con el análisis del equilibrio, podemos plantear un sencillo ejemplo en donde tenemos una determinada empresa que tiene costos operativos fijos de 12.000 pesos, costos operativos variables de 10 pesos por unidad y que vende su producto a 25 pesos por unidad. Lo primero también sería empezar a graficar para obtener el análisis gráfico de este punto de equilibrio. Sabemos que en función a cómo aumenten las cantidades de producción, en función a cómo aumente el volumen, el ingreso total lo va a ir haciendo también con una pendiente de 25 pesos. Y acá es donde tiene que ver lo que veníamos hablando también acerca de la relación entre el análisis gráfico del punto de equilibrio y el mercado de competencia perfecta. En este caso, nuestro ingreso marginal es de 25 pesos por unidad. El costo total también va a ir aumentando y va a partir de la ordenada al origen en un valor de 12.000 pesos debido a que ese es su costo fijo. El punto de equilibrio lo vamos a obtener aplicando la fórmula que habíamos visto recién. En nuestro caso, nuestro punto de equilibrio va a ser de 800 unidades. Acá también es posible obtener el margen de seguridad. En nuestro caso, el margen de seguridad sería el 97%. Recordemos que esto implica que esta empresa tiene una fortaleza del 97% antes de ingresar en zonas de déficit. Acá lo importante también es contemplar que esta herramienta es muy útil para poder interpretar qué es lo que pasaría en caso de que las variables en un futuro pudieran ser distintas a las que se presentan en la actualidad. Imaginemos lo que pasaría si tenemos un costo fijo mayor de 15.000 pesos, por ejemplo. En este caso, todo nuestro punto de equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, debido a que nuestra recta de costos totales se desplazó hacia arriba. Esto implica que la organización va a necesitar un mayor volumen de producción para poder cubrir todos sus costos totales. En este caso, 1000 unidades sería nuestro nuevo punto de equilibrio. Si analizamos en este caso también el margen de seguridad, veríamos que va a verse reducido en función a que ahora la organización cuenta con menos poder para afrontar la situación de una futura o una posible crisis económica, una posible disminución en las ventas que genere pérdidas económicas. Otra situación que se podría dar también es la de una disminución en el costo variable. La situación sería contraria a la que acabamos de ver. En este caso vemos que todo nuestro costo total se va a desplazar hacia abajo. El punto de equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda debido a que ahora necesitamos menos cantidades. Y acá veríamos también que nuestro margen de seguridad se vería sustancialmente más beneficiado debido a que tenemos menos costos variables. Significa que la organización va a tener un mayor poder en cuanto a la seguridad antes de ingresar a zonas de pérdida. Y otra alternativa también que podríamos analizar es lo que pasaría en caso de que se modificara nuestro precio de venta, suponiendo que el precio de venta aumenta. Vemos que nuestro punto de equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, debido a que ahora también necesitamos menos cantidades para poder igualar nuestros costos totales con nuestros ingresos totales. El punto de equilibrio muestra que ahora necesitamos 600 unidades para alcanzar ese punto que mencioné. También vamos a ver que toda la fuerza con la que cuenta la organización, la fortaleza de soportar la zona para mantenerse en zonas de ganancia va a ser mayor. Esto también, a ver,
se puede entender desde otro punto. Nosotros vimos un aumento en los costos fijos, vimos una disminución en el costo variable y ahora un aumento del precio de venta. Podría suceder lo contrario y obviamente el efecto también sería el contrario. Otra herramienta que por ahí pueden encontrar las organizaciones, los administradores de las organizaciones para poder predecir el futuro o para poder conocer cuál es la situación general de la organización, para poder hacer extrapolación de las variables y tratar de predecir un escenario futuro, son los apalancamientos. En cuanto a apalancamiento, tenemos dos herramientas, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El apalancamiento operativo es el resultado neto de emplear activos por los cuales se deben pagar determinados costos fijos. En este caso, lo que hacemos cuando hablamos de un apalancamiento operativo es usar a los costos operativos fijos para tratar de aumentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses y de impuestos. En sí lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar al costo fijo como si fuese un punto de apoyo para una palanca que trataría de generar incrementos en las utilidades antes de intereses y de impuestos. Lo vamos a medir con la formulita del grado de apalancamiento operativo. Como lo vemos acá, la cantidad por el precio menos el costo de venta dividido la cantidad por el precio de venta menos los costos variables, y a esto también hay que restarle los costos fijos. Continuamos con nuestro ejemplo para tratar de entender, para tratar de integrar este concepto. Teníamos nuestra organización con un costo fijo de 12.000, con un costo variable de 10 pesos por unidad y que vendía su producto a 25 pesos. Es exactamente el mismo caso que acabamos de ver. Esta organización, nosotros vimos, tenía un punto de equilibrio de 800 unidades, pero eso obviamente es el punto de equilibrio. Nada implica que la organización no pueda estar trabajando por encima del punto de equilibrio. En este caso consideremos que esta organización se encuentra produciendo 1200 unidades. A esa cantidad de 1200 unidades vamos a tener determinados costos fijos totales, costos variables totales, ingresos totales también y obviamente una utilidad antes de intereses y de impuestos. En nuestro caso, los resultados serían los siguientes: un ingreso total de 30.000, costos fijos totales de 12.000, costos variables totales de 12.000 y una utilidad antes de intereses y de impuestos de 6.000 pesos. En este caso, el grado de apalancamiento operativo va a ser de 3. ¿Sí? Recordemos que en este caso estamos hablando de un índice. Esto obviamente puede cambiar, ¿sí? Nosotros acá mencionamos que el costo fijo es quien ejecuta este punto de apoyo para esa palanca. En función a cómo estos costos fijos se modifiquen, también se va a modificar el grado de apalancamiento que se genera. Por eso supongamos que ahora esta empresa tiene costos fijos operativos de 15.000 y costos variables de 7 pesos por unidad. Vende su producto al mismo precio, lo sigue vendiendo a 25 pesos por unidad, pero acá lo que podemos ver, una situación, es que esta empresa está tratando de, por ejemplo, invertir en infraestructura, invertir en capital. Entonces, obviamente aumentan sus costos fijos, pero eso le permite disminuir la mano de obra o disminuir los desperdicios, por ejemplo, que ocasiona el proceso productivo, debido a que ahora el proceso se puede llegar a encontrar más automatizado. En este caso, nuestras variables van a modificarse. Ahora nuestra utilidad antes de intereses y de impuestos es de 6.600. Nuestro grado de apalancamiento operativo también se va a modificar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque nuestra estructura de costos fijos se vio modificada. En este caso, nuestro apalancamiento va a ser de 3,27. Acá
algo que tenemos que siempre tratar de recordar es que cuando nuestros ingresos por venta sean mayor a los costos variables, es decir, cuando tengamos una contribución marginal positiva y esto obviamente sea mayor a los costos fijos, vamos a tener un efecto palanca que sea positivo o un efecto palanca que sea favorable, ¿sí? Esto obviamente implica que estos costos fijos van a contribuir de manera positiva a la organización. Por esto, lo que tenemos que entender es que cuando tengamos costos fijos altos, también vamos a tener apalancamientos operativos altos. En este punto, también es importante saber interpretar la utilidad de este apalancamiento operativo, ¿sí? Porque en épocas de prosperidad, en épocas de crecimiento o en épocas de tendencias positivas en el mercado, esto podría ofrecer una posición ventajosa ante la competencia, ¿sí? Por ejemplo, la existencia de estos costos operativos mayores, estos costos fijos altos, podría implicar, como en este caso mencioné, mayor automatización, eh, mayor inversión en infraestructura, podría ser mayor inversión en capital tecnológico, pero también significa que tenemos gastos operativos más altos. Estos gastos que no van a estar relacionados a las unidades de producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es importante saber interpretar? Porque en épocas de crisis, en épocas de recesión económica, en épocas en donde las ventas disminuyan, por ejemplo, esta palanca operativa puede generar una situación riesgosa, ¿sí? Porque esta palanca se va a volver en contra de la organización, ya que esas ganancias adicionales que se pretendían lograr se podrían llegar a convertir en una pérdida adicional, ¿sí? Es por eso que en cuanto al apalancamiento operativo, por ahí podemos llegar a encontrar posiciones enfrentadas o distintos tipos de opiniones en cuanto a la herramienta en distintos autores. ¿Qué implica? Que un apalancamiento bajo disminuye obviamente el riesgo, ¿sí? Un riesgo que se podría llegar a dar, por ejemplo, por incumplimiento al no poder sostener nuestro costo fijo. Pero también nos estaría privando de un incremento exponencial en las utilidades positivas. Otra herramienta también es el apalancamiento financiero, que implica el uso de costos fijos financieros para lograr cambios en las utilidades antes de intereses y de impuestos y sobre las utilidades netas de la organización. ¿Está? En este caso estamos hablando de que los costos fijos financieros generan un aumento en los cambios en las utilidades antes de intereses y de impuestos y sobre las ganancias netas después de impuestos, ¿sí? Estamos hablando ya de la utilidad a la que nosotros le vamos a restar los intereses que pueda llegar a estar pagando la organización por alguna deuda contraída o los impuestos a los que está sometida. También lo pueden encontrar a esto como la ganancia por acción, dependiendo de la bibliografía que estudiemos. Continuando con nuestro ejemplo, sabemos que el que teníamos, que una determinada organización tenía costos fijos de 12.000 pesos, costos operativos de 12.000 pesos, costos variables de 10 pesos por unidad y vendía el producto a 25 pesos. Pero ahora agregamos algo, que por una deuda que contrajo tiene que pagar 2.700 pesos en intereses. El caso ya lo teníamos estudiado, lo único que ahora deberíamos tratar de resolver es la utilidad después de intereses y de impuestos, que en nuestro caso lo único que tenemos que hacer es descontar a los 6.000 pesos los 2.700. Acá obviamente remarco esto, a fines de simplificar el análisis, no estamos considerando la existencia de impuestos. Esto obviamente que tranquilamente podría existir. Ahora, supongamos que se produce un aumento de la cantidad demandada a 1.500 unidades.
Nosotros teníamos una cantidad de demanda de 1200, ahora aumentó un 25% la cantidad demandada. El precio de comercialización y los costos operativos, me dice, no sufren modificaciones. En este caso, deberíamos volver a calcular todo, nuestro ingreso total, nuestro costo fijo total, nuestro costo variable total y las utilidades, tanto antes como después de ingresos, de intereses y de impuestos. En nuestro caso, vemos que la utilidad después de intereses es de 7.800. Ya acá podemos llegar a apreciar un incremento más que proporcional en la cantidad demandada, tanto en la utilidad después de intereses como en la utilidad antes de los intereses que tuvimos que abonar. Este apalancamiento financiero también lo podemos medir con la formulita del grado del apalancamiento financiero, que es la variación porcentual de la utilidad después de intereses y de impuestos, o como también les mencioné, pueden llegar a encontrarlo a esto como la ganancia por acción, y a esto lo dividimos por la variación porcentual de la utilidad antes de los intereses y de los impuestos. En nuestro caso nos da un apalancamiento financiero de el 1.82. Vemos que la variación porcentual de la utilidad después de intereses fue de 136,6, ¿sí? Pasó de ser 3.300 a 7.800, y vemos que la utilidad antes de intereses y de impuestos aumentó un 75%. Acá lo que también deberíamos poder analizar es lo que está sucediendo con el incremento en la cantidad demandada. Acá hay una relación muy significativa. Nosotros en el primer ejemplo que habíamos visto, cuando hablamos del apalancamiento operativo, vimos la posibilidad de que un incremento en los costos, un incremento en la cantidad demandada genere un grado de apalancamiento de 3 puntos, ¿sí? Que es lo que se observa claramente en esta situación. Cómo pasa de ser la utilidad antes de intereses y de impuestos, que mide el apalancamiento operativo, pasó de 6.000 a ser 10.500. En este caso, volviendo al grado de apalancamiento financiero, siempre vamos a también a interpretar que un mayor apalancamiento financiero implica que se pueda lograr mayor utilidad después de intereses y de impuestos. Es decir que podría ser beneficioso incurrir en deuda para llegar a financiar una operación. El apalancamiento financiero también ocasiona poder invertir más dinero del que tenemos para invertir en primera instancia, porque implica tomar una deuda en función a la cual yo voy a poder aplicar mayor capital a una inversión. Obviamente esto podría implicar como digo, un mayor apalancamiento financiero, significaría que tengamos más ganancias, pero también implica que tenemos que pagar mayores intereses, ¿sí? Ahora, pagar mayores niveles de intereses, también va a afectar negativamente a nuestra ganancia por otro lado, así que por eso también hay opiniones distintas en cuanto a la utilidad del apalancamiento financiero. Ahora, si tenemos en cuanto a, por ejemplo, capital propio, y cuanto mayor sea ese capital propio que nosotros aplicamos a una herramienta de inversión, vamos a tener menos pagos de intereses sobre una deuda que podamos llegar a considerar la posibilidad de contraer, y eso obviamente afectaría positivamente a nuestras ganancias. Vamos a tener menos dinero para invertir, pero no vamos a tener que encontrarnos con el pago de intereses. Eso tenemos que analizarlo en función al grado de apalancamiento y entender si es útil o no asumir esta deuda, por ejemplo, para poder financiar nuestras operaciones. Entonces, en conclusión,
lo que podemos llegar a decir es que el objetivo siempre de todo administrador financiero va a ser lograr un grado óptimo de apalancamiento, tanto financiero como apalancamiento operativo. Siempre el objetivo de todo administrador financiero va a ser tratar de tomar riesgos prudentes, ¿sí? Riesgos que podrían llegar a ser considerados como normales, tratar de lograr apalancamientos inteligentes que nos permitan gozar del beneficio de forma segura. También en este punto tenemos que entender que tenemos que tratar de apoyarnos en nuestro margen de seguridad para poder tomar la decisión lo más lógica posible. Las decisiones que sean lo menos subjetivas posible y obviamente lo menos imprudente.